Tallado en cera del primer premolar superior. Utilizaremos un cubo de 8 milímetros por 10 milímetros por 23 milímetros de altura. Sobre la superficie de 8 milímetros colocaremos la letra V de vestibular, en la superficie de 10 milímetros la letra M de mesial. Continuaremos con la letra L opuesta a la letra V de vestibular y por último la letra D de distal. El siguiente paso es colocar el contorno cervical a 9 milímetros de oclusal a cervical, todo alrededor de nuestro cubo. Dibujaremos el paso número 1, que son 2 líneas convergentes hacia cervical y 2 líneas convergentes hacia oclusal. Iniciaremos el corte. Ya que realizamos el paso número 1, como podemos ver en la figura, sobre la superficie oclusal haremos 5 marcas de 2 milímetros de distancia una de otra. Señalaremos el surco mesiodistal a 6 milímetros de vestibular hacia lingual, como pueden observar. Los 2 primeros milímetros los cortaremos hacia vestibular con un corte convergente hacia oclusal en esta forma. Los segundos 2 milímetros no se tocan. Los terceros 2 milímetros y cuartos 2 milímetros los vamos a cortar en forma de V, teniendo el surco fundamental en el centro de esas 2 marcas. Los últimos 2 milímetros los uniremos con un corte convergente hacia oclusal hacia lingual, en esta forma. Quedándonos la figura como podemos observar. Habiendo una diferencia de 2 milímetros entre la cúspide vestibular, que mide 6 milímetros de vestibular a lingual, y 4 milímetros la cúspide lingual o palatina. Procederemos a quitar 1.5 milímetros de altura a la cúspide lingual. Continuaremos con los cortes de redondeo, colocando las marcas en cervical y prolongando las líneas hasta oclusal. Colocando correctamente la medida en el contorno cervical. Ya que colocamos las medidas correspondientes, haremos el corte de oclusal a cervical, en esta forma.
quedándonos el corte de redondeo como podemos observar. Para continuar con el paso 4, volveremos a colocar nuestro contorno cervical haciendo el festoneo menos ondulado que en los dientes anteriores, recordando que en proximal la curvatura es con radio hacia apical y en vestibular y lingual la curvatura es con radio hacia oclusal. Pasaremos al paso número 4, donde colocaremos dos líneas en la superficie vestibular hacia apical, tanto en vestibular como en lingual, para hacer los cortes en mesial y distal, quitando el escalón cervical. Ya que hicimos los dos cortes, vamos a hacer en mesial el paso número 5, dibujando las líneas como podemos observar en nuestro dibujo. Colocando en el centro, en el tercio medio y apical de esta superficie, estas dos líneas divergentes hacia apical para hacer la bifurcación de nuestras dos raíces. Haremos el corte con mucho cuidado, el corte convergente hacia apical, colocando la cuchilla de cervical hacia apical, y con mucho cuidado haremos el corte para hacer la bifurcación de nuestras raíces, colocando la cuchilla, como pueden observar, para evitar fracturarlas. Esta operación se hace en la cara mesial y en la cara distal, haciendo fuerza de mesial a distal y de distal hacia mesial. Con mucho cuidado nos vamos hacia apical y ya logramos hacer la bifurcación de nuestras raíces. Continuaremos quitando las esquinas de nuestra raíz. Ahora modelaremos la cara oclusal de nuestro diente. Dibujaremos el surco principal y los surcos secundarios como una letra H, y colocaremos la cara vestibular hacia nuestra mano derecha y nuestra cuchilla la colocaremos con una angulación de 45 grados, haciendo presión en el surco secundario con la punta y dirigiendo el filo hacia el surco fundamental. Así modelamos la vertiente ocluso vestibular distal. Giramos nuestra cuchilla para hacer la vertiente mesial de la cúspide vestibular, mesio-oclusal, haciendo la misma operación, colocando la punta hacia el surco secundario, el filo hacia el surco fundamental. Giramos nuestro diente para volver a colocar la punta de la cuchilla hacia el surco secundario y el filo hacia el surco fundamental, y luego giramos nuestra cuchilla para hacer el corte distal de nuestra cúspide lingual. Ahora haremos las vertientes internas de nuestras crestas marginales, colocando nuestra cuchilla de lingual a vestibular
y haciendo un pequeño desgaste en la cresta para redondearla. Haremos la misma operación en la cresta marginal mesial, colocando la cuchilla de vestibular al igual y pasando nuestra cuchilla suavemente y haciendo un pequeño surco que lo llevaremos hasta la cara mesial. Continuaremos con el modelado de la cara vestibular. Colocando nuestra cuchilla de cervical oclusal para quitar las aristas verticales y de mesial a distal para quitar las aristas horizontales. Plasmaremos todas las características que tiene la superficie, dándole una forma pentagonal al diente. Marcaremos unas leves líneas de unión de los lóbulos, tanto en mesial como en distal. Y ligeramente marcaremos los periquimatos en cervical perpendiculares al eje longitudinal, paralelos al contorno cervical. Nos vamos hacia el lingual para hacer la misma operación, desgastando de cervical a oclusal, redondeando más la arista distal. Continuamos con la cara mesial, marcando el surco que viene de oclusal, haciendo ligera concavidad en cervical y luego nos vamos a la cara distal, que en este caso va a ser una superficie más grande que mesial y convexa en sentido vestíbulo lingual, continuándose el perfil lingual con la superficie lingual. Continuamos con nuestra raíz, haciendo desgastes de cervical a apical, girando nuestro diente haciendo la canaladura longitudinal en la cara mesial y en la cara distal, para por último hacer el escalón cervical con movimientos de apical hacia cervical para dejar un tenue escalón a expensas de la raíz. Pasamos suavemente nuestra cuchilla redondeamos los ápices y marcamos la canaladura longitudinal. La raíz palatina es ligeramente menor que la raíz vestibular, quedándonos nuestro diente, como pueden observar, con todas las características de nuestras imágenes: cara vestibular, cara lingual, cara mesial, cara distal y nuestra cara oclusal.